CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Siguiendo con la cultura de compartir y difundir el conocimiento, hoy estamos presentando la siguiente videoconferencia. Yo llevo liderando el equipo ya casi 10 años. Y aquí en Perú fue la segunda vez donde hicimos algo en agilidad, que fue justamente en el PCP, el primer piloto de agilidad del banco. Y hay una sola cosa que nunca cambió y tiene que ver con nuestro propósito. Es increíble, no hemos cambiado unidad de negocio, hemos cambiado categoría, hemos cambiado nuestra misión, a qué nos íbamos a dedicar. Han evolucionado un montón de cosas, menos el propósito. Y la potencia de ese propósito, que ustedes lo escucharon acá, tiene que ver con haberlo creado de manera conjunta. El 80% de ese equipo que lo creó ya no trabaja con nosotros, está en otras misiones por el mundo. Pero sigue representando nuestro deber ser, nuestra aspiración. Yo creo que eso también refleja la potencia de crear el propósito en el sector médico. Así que quería cerrar el video con esa parte. Yo les voy a hablar un poco del estudio de agilidad 2022, que lo terminamos el otro año. Lo hacemos en conjunto con el MIT Technology Review, las últimas 3 versiones lo hemos hecho en conjunto con ellos. Muchos de ustedes han participado, tanto en la parte de entrevistas como también en la parte de levantamiento de información. Y lo hacemos con mucho cariño para poder entregarles elementos, visiones de lo que está pasando en Latinoamérica, básicamente con todas las transformaciones. Yo soy el responsable de la práctica de agilidad de NTT Data. Si me quieren contactar, ahí también está mi contacto. Siempre le ponemos, en las últimas 3 versiones le hemos puesto un subtítulo a este estudio que refleja el principal insight. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿O qué es lo que aprendimos de haber hecho todo este ejercicio? Hay también algunos de ustedes que han participado en varias ediciones previas. Y lo que más nos reflejó, o lo que más pudimos identificar, tiene que ver con la transición que estamos viviendo de Agile hacia Agility. Sé que en el mercado, en algunas partes hay cierta discusión. Hemos hecho un juego de palabras también, a veces me viene eficiente, si se escribe agilidad con A o con alta, con A baja, o en inglés o en español. Bueno, lo que quisimos reflejar con esta transición básicamente es la motivación que tienen las compañías para poder abordar un proceso de transformación de estas características. Porque hace 10 años atrás, y nadie verá que fuera un misterio, la motivación era una. Queríamos resolver el gran problema que teníamos de desarrollo de software. El desarrollo de software no andaba, teníamos problemas múltiples, y veía todo el mundo en la agilidad, todavía de manera muy experimental, ese cambio, esa magia de alguna manera de que esto iba a funcionar de otra manera. Pero hoy esto es muy distinto. Los que llevan más tiempo en este proceso de transformación o estos programas de transformación ya verán que no es solamente un desafío de desarrollar software de una manera distinta, sino que ya pasa a ser el ADN de una compañía, las formas de hacer las cosas, la filosofía de trabajo, ya está muy embebida en lo que queremos ver. Y ya, lo comentaba el otro día, nosotros en la primera etapa hacíamos algo que le llamamos los panels Agile, que era como una especie de matriz donde identificamos qué proyecto era candidato a hacer agilidad. Un artefacto que hoy día está en desuso, jubilado de alguna manera, porque claramente la decisión de si un proyecto no es básicamente qué es lo que entendemos y qué es lo que queremos abordar. Y eso creemos que la región ya lo ha entendido bastante bien y lo promueve como parte de sus motivadores de cambio. Les comentaba que esto lo hacemos en 7 países. La representación de Perú es casi del 20% en este estudio, y a diferencia de los años anteriores también subimos a las respuestas que nos dieron, no solamente a los líderes de transformación, sino que también a los agilistas. Queríamos hacer algunos contrastes de visiones respecto a lo que pensaba un líder de transformación versus un agilista. Líder de transformación que hoy día es súper fácil identificar dentro de las compañías, porque es casi un cargo. La mayoría de las transformaciones donde nosotros vivimos, cuando partimos haciendo esto no era tan fácil, porque era una misión de alguien. Y eso también refleja el nivel de protagonismo que ha tomado dentro de la compañía. Ahora pasa a ser un cargo, una categoría, un rol full time para poder liderar una transformación, no una misión que se le agrega a las múltiples misiones que puede tener una persona. Lo primero que preguntamos, que lo acabamos de ver también en el video, tiene relación con los beneficios. ¿Qué es lo que esperan lograr? Lo que esperan lograr las organizaciones ha sido muy similar
todos los años. Básicamente lo que esperan lograr tiene que ver con la mejora de la experiencia del cliente, tiene que ver con el time to market, tiene que ver con la eficiencia, y dos beneficios que aparecieron. Nadie, siendo, o casi nadie, para no ser tan absoluto, entró esto por mejorar el clima del equipo, ni entró esto por mejorar las capacidades de adaptación. Entraron buscándolo de arriba en primera instancia. Lo otro emergió como un beneficio subyacente a lo que estábamos haciendo, porque los equipos se sentían mejor y porque empezamos a percibir algo que es un poco invisible, pero que realmente es, para mí, lo más relevante que hemos hecho en este tiempo, que tiene que ver con esa capacidad adaptativa que desarrollaron las organizaciones. Lo digo porque a veces se ve solamente cuánto le pegamos a un ratio de eficiencia o cuánto le pegamos a un punto en el NPS, pero se ve poco qué significa y cómo somos como compañía hoy. Y las compañías son muy diferentes. Y esa capacidad de adaptación que han desarrollado es súper relevante y lo vamos a ir dando cuenta a medida que se van enfrentando a disrupciones de distintos índoles los equipos que llevan mucho tiempo trabajando en esto. Y van a ver que claramente reaccionan de una manera distinta. En el caso del Perú, sobre todo en el sector financiero, hay bastante tendencia más marcada a irse por el lado de la eficiencia, como driver de transformación. Y aparece algo que en el resto de la región no aparece, que tiene que ver con la capacidad innovadora que pueden desarrollar. Lo que nosotros recomendamos siempre es utilizar estos elementos como para guiar la estrategia de transformación. Si yo quiero avanzar en una estrategia de transformación, acá puedo encontrar elementos que me permiten determinar o explicar cuál es el valor que mi transformación está aportando, porque no hay nada peor que después de muchos años y de mucho dinero invertido en esto, alguien venga y me pregunte cuál es el valor que usted va a aportar. Y eso lo hemos visto en la práctica. Y finalmente tengo que empezar a revisar un montón de papeles hacia atrás para poder demostrar que lo que estoy haciendo tiene valor. Eso debe ser un ejercicio intencional y previo, porque debe guiar las acciones que tenemos, no al revés. No las acciones justificar el valor que aportamos, sino que pensar el valor que quiero aportar y luego pensar en las acciones. También preguntamos por el impacto, porque una cosa es lo que quiero lograr y otra cosa es lo que veo en la práctica, en lo de equipo. Hay tres impactos que también se repiten comúnmente. Visibilidad de la iniciativa, rapidez de la entrega y alineación entre negocio y TI. Eso, no hay muchas dudas, es muy visible. Desde aspectos tan simples como que nos hayamos juntado todos a trabajar y a ponernos en la misión de construir un producto, a elementos más cercanos como saber quiénes estaban trabajando detrás de algo. No sé si se acuerdan de cómo hacíamos las cosas antes, pero era bastante distinto. Yo todavía me acuerdo de haber hecho diagramas UML y documentos de especificación de requerimientos de meses, de semanas, que luego se los pasábamos a una fábrica que nadie sabía quién trabajaba ahí, de alguna manera. Solo esos cambios han sido muy relevantes y han traído beneficios tangibles inmediatos. Pero hay un pendiente. Y ese pendiente es sistemático, se nos repite todos los años en el estudio. Todavía no encontramos que esto sea más productivo, más barato que lo que hacíamos antes. Y una que me duele mucho más es que como que todavía no resuelve el tema de los silos entre áreas. Hay tres elementos ahí, uno de los cuales la agilidad debiera haberlo traído por default, pero no lo trajo tanto, al parecer, por lo que opina el grupo, y otros que no logramos darle todavía al clavo con realmente hacer que la organización perciba que esto es más económico o más eficiente que lo que teníamos antes. Y yo creo que ahí los que estamos metidos en, en estos programas de transformación también tenemos que hacer un ejercicio más intencional y con mayor dedicación para poder elevar el valor de eso. Porque no se percibe aún. Hay una de las tendencias de agilidad escala tiene que ver con el portfolio management, tiene que ver con cómo yo gestiono el portafolio de iniciativas de una organización, y se van a dar cuenta más adelante que eso no ha cambiado en la mayoría de las organizaciones. Y para mí ahí hay una variable clara de poder encontrar ese santo grial entre gastarme menos y capturar más valor. Y eso todavía no ocurre a nivel masivo dentro de las organizaciones. Por eso que no hay una percepción tan clara de que esto haya ayudado a ser más productivo y más eficiente también. En el caso del Perú, la reducción de costos estaba más arriba.
¿vale? Hay más percepción de que eso no mejora, que sigue siendo lo mismo o más caro de lo que tenía antes, ¿vale? En cuanto a desafíos, los clásicos también, cultura y estilo de liderazgo. Se han ido turnando dentro de lo que es más complejo porque lo que me impide avanzar en un proceso de estas características. Este año sí hemos preguntado, porque uno puede decir el estilo de liderazgo, pero bueno, ¿y eso qué es? Entonces hemos preguntado para ustedes qué es un liderazgo, qué es lo que entienden por un liderazgo. Y en el caso de Perú, lo que más valoran tiene que ver con apertura, con empoderamiento de los equipos, que se repite mucho en lo que nos decían cuando sugeríamos de alguna manera los comportamientos, que ahora está muy de moda el tema de los comportamientos dentro del contexto ágil, y también el que sea un habilitador del cambio. Esos son elementos que, sobre todo para la gente que está en el mundo del talento, tienen que ser parte también de qué es lo que queremos impulsar como un nuevo estilo de líder dentro de esta compañía. Preguntado por los frameworks, porque esto siempre es divertido preguntar por qué framework utilizan. A nivel de equipo, Scrum y Kanban casi que son a la par. Tienen la misma representación y no hay mucha discusión, entendiendo que hay muchos complementos a esos frameworks y que nadie usa esto de alguna manera solo, lo va complementando con otros elementos. A nivel de frameworks de escalado, lo que más se menciona dentro de la región tiene que ver con el framework de escalado que se llama Scale Agile Framework o SAFe, ¿vale? En todos lados lo mencionan más como el preferente, menos aquí. Aquí el modelo reinante y campeón es el modelo de tribus. También hay una discusión si es un modelo, si no es un modelo, eso no aporta mucho a la discusión. Pero sí, acá utilizan mucho el modelo de tribu, muy influenciado seguramente por algunos que dicen que este era el modelo que había de seguir, claro. Independiente de si uso el framework A o el framework B, o si estoy en el modelo de tribu, o le llamo o no le llamo modelo, lo más importante hoy para nosotros es que entendamos esto como un medio, no como un fin. Y en algunas transformaciones, en algunos minutos del tiempo, esto pasó a ser el fin. Y los agilistas, no todos, generalizando también, somos muy buenos para enamorarnos de los frameworks. Y lo ponemos por delante del medio. Lo mismo que les comentaba antes, pensamos primero en el framework antes del problema que eso va a resolver. Y ese ejercicio inverso no es tan transparente para nosotros, así como los líderes de producto se enamoran de la solución antes que el problema. Nosotros nos enamoramos del framework antes del problema que vamos a resolver con nuestro framework. Por lo tanto, nosotros queremos y hemos impulsado mucho ese mensaje en nuestro equipo de entender todos los temas de agilidad como un medio para lograr objetivos que van vinculados a los objetivos de negocio. Y eso determina también cómo yo mido el avance de mi transformación. Si lo sigo midiendo en cantidad de células o en cantidad de certificaciones o cuántas workshops he hecho, la verdad no tiene mucho sentido. Y es un cambio cultural, sobre todo en los equipos de agilidad, súper duro. Todavía me pasa con mi equipo, cuando les pregunto que me cuenten qué hicieron, me cuentan eso. Hicimos 4 workshops, 2 onboarding y formamos a 170 personas. No me cuentan el impacto. Yo dije, no, quiero que me cuentes lo que hiciste tú. Quiero que me cuentes lo que hicimos, lo que ocurrió en el lugar donde tú estabas. Eso es lo que tiene mayor valor y por eso queremos insistir con que esto se entienda como un medio y no como un fin. Preguntamos por los OKRs. Los OKRs es una práctica muy extendida en Perú. En el sector financiero prácticamente todos los usan. Y esto no ocurre en otros países, para que ahí también sientan orgullo de que avanzaron una práctica avanzada, digamos, desde la perspectiva estratégica. Los beneficios que persiguen son similares. Tiene que ver con alineación, tiene que ver con comunicar la estrategia, tiene que ver con sentirme también parte de que estoy contribuyendo a un objetivo mayor. Y eso ya se puede ver transversalmente en una organización. Yo he trabajado con algunos de ustedes en distintos momentos del tiempo y me doy cuenta absolutamente de cómo era esto hace 3 años atrás y cómo se ve. Es brutalmente diferente. O sea, la dinámica del equipo es otra, el cómo se sienten parte de proponer elementos para poder contribuir a la estrategia de la organización es totalmente distinta. Y esto es un aporte claramente, y para mí el cambio a niveles
estratégico de las organizaciones más grandes que hemos vivido. Aquí sí les tocó digamos, a los líderes de la organización ponerse con la tarea y lograr una disciplina que acá está muy extendida, en otros lugares aún todavía están partiendo, pero acá ya es una práctica común. ¿Lo usan? Preguntamos también a qué nivel lo usan. ¿Lo usan a nivel corporativo? Eso tampoco es común y es duro empezar a construir OKR en un lugar donde no tienes donde mirar los OKR de la compañía, digamos, a donde eso está en un balance todavía o por ahí dando vueltas. Lo usan también a nivel de estructuras ágiles y a nivel de equipos. Casi nadie aquí en Perú lo usa a nivel de personas. No le han metido esa variable, pero... A nivel de gestión de portafolios y de presupuestos, no hay mucho cambio, la noticia aquí sigue siendo mala. Esto lo hemos preguntado siempre y no pasa del 10% o del 15%, lo que nos declaran que están haciendo una forma muy distinta de cómo gestionaban el presupuesto. Sí, el 40% ha hecho un cambio que lo gestiona asignando presupuesto a capacidades fijas, de alguna manera. Equipos, estructuras que agrupan equipos o alguna otra denominación. Pero solo el 12% está aplicando algún concepto de gestión lean de su portafolio. Y el otro 40% lo hace como lo ha hecho toda la vida. Anualmente vamos repartiendo las plata y vamos viendo eso que nos justifica dentro de la organización. No han hecho un cambio real. Esto yo lo conecto claramente con la poca percepción de que esto es más eficiente. Para mí hay una relación aquí casi directa de no cambiar en esto y cómo impacta eso en la percepción de la eficiencia finalmente. En el caso de Perú en particular, el ratio es mayor, el 30% declara que sí lo está haciendo. Pero a mí lo que me llama la atención es que no tiene el mismo nivel de adherencia o de incorporación que los OKR. Yo les dije que los OKR es casi que el 100% lo usa de los que nos contestaron, pero acá es solo el 30%. Y eso claramente me llama la atención en el sentido de que no hay una correlación. Y para mí es una práctica relevante a nivel de escalar agilidad a nivel organizacional. De hecho, algunos colegas americanos con los que hemos hablado les llamaba mucho la atención que en Latinoamérica no se usara esto a la par con lo que se usaban los OKR, porque es clara la diferencia entre el nivel de adopción de una práctica por sobre la otra. Tiene que ver con problemas de gestión presupuestaria, tiene que ver con dinámicas organizacionales, tiene que ver con involucramiento también de ciertas áreas que no han encontrado qué tecla deben tocar en la transformación, que aquí sí hay una, claramente, como áreas de finanzas, áreas de planificación estratégica, que aquí tienen un rol clave para poder involucrarse dentro del proceso de transformación. Pero está pendiente todavía y yo creo que los que son más pioneros en esto van a encontrar antes ese gran valor que significa de gastarme menos y capturar el mayor valor posible y funcionar en esa mecánica, ¿vale? Tiene cambios culturales muy grandes porque habitualmente nosotros no hemos crecido en organizaciones donde hemos tenido puras ideas buenas, no decimos que teníamos malas ideas, y entrar en una dinámica donde yo formulo una hipótesis de valor que no se cumple y cambiar de iniciativa, cambiar de estrategia, cambiar de visión, eso es poco habitual en organizaciones muy grandes. Yo creo que ese elemento de la gestión lean de portafolio es lo que falta como para que esto tenga un nivel de adherencia mayor. Preguntamos también cómo se agrupan los equipos. El año pasado lo preguntamos y salió nada de valor, así que la dejamos fuera la respuesta y ahora sí lo preguntamos y por lo menos pudimos identificar algo. El criterio número 1 es producto. Aunque no lo creamos, la mayoría de nuestras organizaciones son muy producentes. Y al minuto de entrar a picar, manda el que manda en el producto. Pero lo positivo es que en el segundo lugar ya aparece la necesidad del cliente, los journeys del cliente, o una mirada más externa, no tan interna, de cómo quiero definir mis flujos de valor. Y eso es relevante, aunque en Perú no, todavía. Por lo menos las menciones que hacen no ponen en los primeros lugares la necesidad del cliente. Y yo creo que también aquí hay un desafío. ¿Se acuerdan que uno de los impactos que no se ve tiene que ver con los silos entre las áreas? Yo creo que eso está medio conectado con esto también.
Y muchas veces nos ha costado a nosotros en otras compañías, no hemos pensado modelos perfectos centrados en las necesidades del cliente que luego miramos hacia adentro y que son casi imposibles de poner en práctica. Y ahí uno va haciendo como concesiones. Ya, bueno, hagámoslo en este pedazo nomás, veamos cómo funciona esto, y va haciendo como ciertas concesiones para que las cosas funcionen, pero en realidad lo que todo el mundo espera es que tú tengas una mirada más externa que interna de lo que significa la organización o la agrupación de proyectos. La agilidad más allá de IT, preguntamos también dónde lo están haciendo, más allá de tecnología. Obviamente todas las áreas cercanas a tecnología declaran estarlo haciendo. Por eso aparece ahí Data Analytics, que ya está muy de moda, aparece la gente de innovación. Pero luego empiezan a aparecer otras áreas, ¿sabes? Como por ejemplo el área de talento. Y lo curioso es que en Perú, a diferencia de otros países de la región, la mayoría de los centros de agilidad, o no sé, tiene 25 nombres diferentes en cada cliente, dependen del área de talento. Eso no ocurre en otros lugares. La mayoría todavía está dependiendo de las áreas de transformación digital o de alguna línea de negocio. Pero acá en Perú sí han empezado a marcar una tendencia respecto de quién dependen esas áreas de actividad. Y están dependiendo la mayoría de las áreas de talento. Yo siempre le entrego el mismo mensaje a los de talento: si todavía no te llega, te va a llegar. Y es mejor que estés preparado, porque si lo están mirando esto de muy lejos, te va a llegar una transformación muy grande y no vas a saber qué hacer con eso. Y ya hemos visto algunos líderes de recursos humanos que nos llaman corriendo que les explican esto rápido, porque ahora yo tengo la misión y hasta un mes no la tenía. Y claramente eso implica un montón de tomas de decisiones y entender básicamente algo que estaba mirando muy de perfil antes de que ocurra. Muy bien, vamos a hablar de las tendencias. Hemos identificado 5 tendencias que vienen para nuestra percepción de todo lo que analizamos del estudio y la experiencia también que nosotros tenemos sobre agilidad. La primera tiene que ver con lo que de los y que aquí seguramente le hemos metido una cantidad de jerga de conceptos a la agilidad que cada vez nos entienden menos. Pero todo lo que pasa antes de que el trabajo le llegue a las personas, nosotros le llamamos el upstream. Y la mejora en el upstream que hemos tenido es relativa todavía. No es tan determinante como lo que ha ocurrido después de que le llegó el trabajo a las personas. Lo quiero respetar en el concepto de repensar, releerse, reanalizar, remirar lo que originó esta parte, que era el concepto de Lean Startup. ¿Vale? El concepto de Lean Startup era muy sencillo, ¿se acuerdan? Eran los MVP, y se construía un MVP que recorría ese ciclo, que está a la derecha, de construir, medir y aprender lo más rápido posible. Y hace muy poco estuvimos con una empresa histórica en las transformaciones ágiles, de las primeras que conocimos en Colombia, en esta organización. Yo le pregunté, ¿dónde se cuál es el time to market hoy de ustedes? 18 meses. En serio, 18 meses. Entonces, ese es recorrer ese ciclo, construir, medir y aprender. 18 meses no falta, esto no está claro. 18 meses, ya la idea que voy a sacar al mercado, seguramente ya me la copiaron, o ya no tiene ningún sentido de negocio. Y entender este ciclo, construir, medir y aprender, desde la ideación, no es una trivialidad. Porque lo mismo que lo he dicho durante la primera etapa de la charla, estamos acostumbrados a pensar primero en las cosas que vamos a hacer y después de los objetivos que vamos a lograr. Lo hacemos al revés. Y como pensamos primero en las cosas, tenemos la opción. Y como estamos acostumbrados a convivir en un contexto donde tengo solo ideas buenas, tengo solo la idea buena, me enamoro de la idea al final. Y de la atesoro hasta el final. Yo quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes sinceramente han visto en sus organizaciones que se ha pivotado una solución porque la hipótesis de valor que se formuló no se cumplió? ¿Qué le va a quitar? Medio, porque la de bastante Alex ahí contigo. No es una práctica habitual.
Y lo que ocurre, y yo he trabajado con muchos product managers durante este tiempo, los product managers ni siquiera saben cómo hacerlo. No tienen las herramientas y nosotros creo que tenemos que aportar mucho desde la perspectiva metodológica de ayudarles en ese camino. Por eso he puesto algunos elementos que tienen que ver con probar ideas de negocio de una manera más innovadora, con incorporar más conceptos de innovación. Por eso más adelante voy a contar algunas tendencias que vienen en esa línea. Porque lo que tenemos que hacer es recorrer ese circuito lo más rápido posible. Y con una solución que solo me sirve y que solo la voy a poder medir cuando la construya toda, no lo voy a poder hacer, es imposible. Entonces aquí hay un desafío que tiene que ver con cómo movemos lo que está pasando en la gestión de portafolios de una organización y lo hacemos de una manera distinta. Hemos incorporado de alguna forma el paso esto de una gestión de portafolios push, porque los portafolios, la mayoría de las organizaciones, push. A alguien se le ocurre algo y luego le mete presión a la máquina para que alguien lo termine de construir. No espera que se libere algo de atrás, es un tema de otro. Yo le meto presión, y yo trabajé en un banco como líder de transformación, y me llamaba mucho la atención que lo que se quedaban súper tranquilos cuando yo les decía que iba a tomar el proyecto. No se preocupaban si tenía espacio, si tenía capacidades, ni siquiera cuando lo iba a entregar, solo se preocupaban de que lo tomaba, cuándo lo tomaba, y de ahí prometían todo lo que tenían que prometer por delante en base a ese compromiso que yo les decía. Eso es lo que debe cambiar en la gestión de portafolios de una organización. Lo segundo, hay que pensarse nuevamente en los flujos de valor, hay que revisar cómo diseñamos las cosas y con las mejores alternativas, el contexto donde esto se está dando, y eso requiere otro mindset, totalmente diferente. Por eso me saqué la camiseta y me puse el traje, no. Tiene que ver con analizar la información y los escenarios, lo que yo estoy desempeñándome, y esto lo hemos tenido que vivir en la práctica en muchos clientes donde estamos trabajando. Finalmente, y no menos importante, el liderazgo. El liderazgo, y no le estoy revelando nada, es la clave. Y las transformaciones más sostenibles en el tiempo no tienen otra explicación, que no es el involucramiento que han tenido los líderes que han tomado la decisión de avanzar en este proceso. No hay otra explicación. Por lo tanto, los líderes involucrados requieren de conocimiento, requieren también de entender qué es el camino, requieren de acompañamiento. Actualmente todos los líderes y todos los líderes de las compañías son gente que estudia mucho, hay que acercarles el conocimiento, dejarles los libros, los artículos, que están interesados en conocer, pero se deben involucrar. Y el problema con el C-Level es que rara vez participan de un equipo ágil. No tienen una dinámica ágil en su trabajo. Ellos ven estructuras. Por ahí me pasó que algunos ni siquiera sabían quién era. Les preguntaron, ¿dónde están los ágiles? Sí, aquí están. Y ahora que son virtuales, menos los ven, entonces es más difícil de identificar. Ellos no están acostumbrados a tener una dinámica de estas características. Hay una transición que la decimos nosotros los agilistas así como a la pasada, y resulta que es muy dura. O sea, ahora tú no tienes que ser un gerente, tienes que ser un coach. No tienes que ser un gerente, tienes que ser un facilitador de tu equipo. Y nosotros sabemos que nos quedan mirar así. Yo voy a esperar que te vaya y luego haré lo que he hecho casi siempre, digamos. Esa transición es muy difícil. Y es muy difícil porque habitualmente los líderes no encuentran su espacio. No saben qué hacer después de eso. Algunos me lo han preguntado, ya, pero yo... Antes pasaban todas las iniciativas por mí, yo tenía el control de todos los proyectos, y ahora tú me estás diciendo que esto es auto-organizado. ¿Y yo qué voy a hacer mañana, de alguna manera? Y claramente hay espacios infinitos donde ellos pueden encontrar una misión. Pero tenemos que elevar ese nivel de visibilidad que tiene esta misión de cara a los líderes. Y yo cuento ahí el que para mí es el espacio más fértil donde un líder tiene que navegar hoy, que tiene que ver con ayudar a que los equipos funcionen bien. Yo veo una serie con mis hijos que se llama Ted Lasso, no sé si alguien la ha visto. Es fabulosa. Así que si no la han visto, véanla. Y Ted Lasso es un coach de fútbol americano que se lo llevan a dirigir un equipo de la Premier League.
no saben nada de soccer, nada del fútbol de verdad. No conoce las reglas, no conoce los equipos, no conoce nada. Y él empieza a identificar aspectos donde él puede aportar al desarrollo de un equipo y donde él realmente tiene un rol. Desde cosas tan simples como que a los jugadores tenían la ducha con una baja presión y pide que les cambien la presión de la ducha. Se preocupa de cómo el sistema opera mejor, sin saber nada de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, el mensaje principal para los líderes que todavía están mirando esto con cierto nivel de reticencia, de no saber dónde está el camino que me queda a mí en esta oportunidad, aquí hay un camino claro, que tiene que ver con cómo mejoramos el sistema donde la gente se desenvuelve, donde nuestros equipos se desenvuelven. Como les dije, preguntamos por los 10 comportamientos, ahí están, no los voy a repasar uno a uno, porque tengo que dejarle espacio también. Pero es importante, el próximo año vamos a intentar de que los valoren, para identificar cuáles son los que más relevantes ven los equipos dentro de su transformación. Un mensaje final positivo, porque creo que lo que hemos logrado como actividad hasta hoy es seguramente la revolución en el management más importante del último tiempo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Desde que me incorporé a esto, soy un mejor líder, tengo una visión distinta de las cosas, puedo trabajar mejor con mi equipo y eso es un aporte brutal de la agilidad a este tema. Y debemos sentirnos orgullosos de eso y ponerlo en valor, claramente. Todavía tenemos mucha gente que pregunta qué valor aporta la agilidad. Y aunque no tuve el corazón, significa que hay una tarea pendiente ahí de poner en valor lo que hemos hecho. Nos queda un viaje muy largo todavía. Lamentablemente piensan algunos que esto ya se acabó. O sea, ya hice 25 tribus y 35 COEs y se acabó mi transformación. Cuando entiendo que la agilidad es parte de mi ADN y de desarrollar una capacidad adaptativa, claramente esto es un viaje que nunca termina. Y eso es el principal cambio que debemos impulsar en esta nueva etapa. Muchas gracias. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.